En el Lente TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Claro que sí, cómo no. Primero que todo, gracias por esta oportunidad de concederme esta entrevista. Y tal cual como dijiste, yo nací en Barquisimeto, Estado Lara. Y seguramente muchos saben que Barquisimeto ha sido reconocida mundialmente como la capital musical de Venezuela. Mi padre nació en Baragua, que es también en el estado Lara, y mi mamá en Carora, que es también del estado Lara. O sea que, y ambos son músicos también, tienen el talento de la música. Yo a los 17 años también me fui a Maracaibo a continuar con mis estudios, o a comenzar, mejor dicho, mis estudios universitarios. Y desde el año 1975 hasta el 1982 estuve pues en la ciudad de Maracaibo. No obstante, ya en Barquisimeto pasé pues mi infancia, mi parte de mi adolescencia y absorbí, yo diría, toda esa musicalidad que caracteriza a Barquisimeto y al estado Lara en general. Después de que comencé a tocar el 4 como a los, yo diría, 10, 12 años de edad, pues empecé a desarrollarme musicalmente y quiero destacar de que yo tengo 9 hermanos. Yo soy el mayor de todos. Y todos tenemos el talento musical, pero yo fui el que como que más me discipliné y más empeño le puse. A los 17 años, como dije, entonces me fui para Maracaibo a estudiar en la Universidad del Zulia y seguí con la música. Allá en Maracaibo entonces me gradué de gaitero, además de graduarme de sociólogo. Y seguí pues con la música porque siempre fue parte de mí. Y después de Maracaibo me fui a Caracas una vez que me gradué de sociólogo en el año 1982 y estuve en Caracas hasta el año 1986. En Caracas también participé mucho con músicos importantes y me mantuve siempre muy activo con diferentes grupos. Es más, recuerdo los orígenes de Un Solo Pueblo, cuando yo estuve en esa época en Caracas. El recuerdo que tengo de Che Hurtado, Jorge Glenn, Roberto Betancur y otros grandes músicos caraqueños, Lilia Vera, Cecilia Todd, el grupo Raíces, gente muy, muy importante en la música en Venezuela, María Teresa Chacín, me acuerdo. Wow, el mismo Juan Vicente Torrealba, que tuve oportunidades de mirarlo y escucharlo en varios conciertos. Bueno, y entonces ya en el año 1986 nos vinimos para acá, para los Estados Unidos, a completar estudios de posgrado. Y les quiero contar un poquito cómo surgió eso. Yo en realidad no tenía el deseo de venir a los Estados Unidos. Nunca se me hubiera ocurrido a mí venir acá. Yo estaba muy bien en Venezuela, en mi trabajo a nivel profesional y en mi ambiente cultural, musical, mis amigos, mi familia. Pero a mi esposa, motivada por su mamá, doña Mercedes Cañizales de Vargas, en paz descanse, que le decía: hija, tú tienes que hacer un posgrado, tú tienes que ir a los Estados Unidos, aprovechar que yo estoy viva, que te puedo apoyar para que hagas tu posgrado, y Clodomiro también, así que haga la gestión para que se vayan para los Estados Unidos a estudiar. Aida me planteó eso y yo le dije: bueno, mi amor, haz lo que tengas que hacer. Eso sí, yo no creo que tengo mucho tiempo para apoyarte, pero si se da el viaje para ir a los Estados Unidos, cuenta conmigo que yo te voy a seguir. Pues Aida, mi esposa, hizo
todas las gestiones durante 2 años, desde el 84, y cuando estaba en el apogeo las becas del Gran Mariscal de Ayacucho. Y mira, consiguió el venirnos a los Estados Unidos, y en aquel entonces, noviembre 26 del año 1986, nos vinimos para acá, mi esposa, mi suegra Mercedes, Alfonso, mi hijo mayor en aquel entonces tenía 6 años, Melania tenía 3 añitos apenas, y nos vinimos para acá con la idea de completar un posgrado y regresar a Venezuela. Nuestra idea original no era quedarnos aquí en los Estados Unidos, sino culminar ese estudio en la universidad y, por supuesto, regresarnos a Venezuela. Por supuesto, yo me traje mi cuatro, me traje mis cancioneros y me traje todo, mi música en mi corazón, en mi mente, me traje toda mi cultura de Venezuela y como son las cosas, aquí más bien se agrandó ese amor por mi cultura, por mi música, se magnificó. Cuando nosotros llegamos aquí, no habían muchos venezolanos, muy, pero muy pocos. Mis primeros amigos fueron más que todo puertorriqueños, colombianos y muy pocas, unas 4 o 5 familias venezolanas con las que debo destacar de que todavía tenemos amistad y mantenemos una muy bonita relación. Así que ese posgrado, ese estudio lo terminamos en el año 1989. Pero quiero mencionar antes algunas historias sobre la música. En la Universidad de Bridgeport estaba el Centro de Estudiantes y hacían un festival multicultural todos los años. Por cuestiones yo diría, ¿cómo lo puedo decir? Porque eso no fueron unas elecciones. A mí me nominaron para que fuera el presidente del Centro de Estudiantes internacionales, así por así, sin elecciones ni nada. Y yo dije, ¿cómo no? Yo hago de presidente. Y empezamos a involucrarnos en el liderazgo de los estudiantes extranjeros en la Universidad de Bridgeport. Y en ese festival internacional, por primera vez me presenté públicamente en un escenario aquí en los Estados Unidos, interpretando música venezolana en el cuatro y cantando. Recuerdo que interpreté en el cuatro como solista El Pajarillo y causó mucha impresión porque el cuatro es un instrumento muy novedoso para aquí. Habían chinos, gente de Malaya, gente del del Mediano Oriente, y fue muy interesante aquella experiencia multicultural donde pudimos apreciar danza y música de otros países. Y la música venezolana pues quedó muy bien, quedó bien parada, y lo digo con modestia, porque el público lo recibió bastante bien. De ahí en adelante, pues yo me convertí como en el embajador cultural de Venezuela en la Universidad de Bridgeport y aquí en el área, en la comunidad, porque como dije anteriormente, no habían muchos venezolanos en aquel entonces. Terminamos ese posgrado en el año 1989 y mi esposa y yo pasamos a lo que se llama el Practical Training, una pasantía que era parte del programa de posgrado. En ese entonces pues me tocó trabajar en una emisora de radio que estaba comenzando, Radio Cumbre Broadcasting, que estaba comenzando en Bridgeport, Connecticut, y mi posición inicial fue ser el gerente de ventas y mercadeo. Y bueno, esa emisora estaba apenas comenzando. La emisora comenzó el 19 de abril de 1989. Yo empecé a trabajar ahí en el mes de mayo de 1989. O sea que la agarré prácticamente desde sus comienzos. Hice una labor bien eficiente, bien productiva.
Y aunque el Practical Training o el programa de pasantías era solo por un año, y nuestro plan era terminar las pasantías y regresarnos a Venezuela. Yo dejé una muy buena posición en Corpodata, en Venezuela, en Caracas, y mi esposa también dejó su trabajo pendiente, y nuestra idea era regresar. Sin embargo, cuando terminamos el primer año del Practical Training, los dueños de la emisora me propusieron, no, Clodomiro, tú no te puedes ir, te vamos a cambiar la visa de estudiante, que era la visa F1, a la visa H1, que es la visa profesional, y te vamos a dar un contrato de 3 años. ¿Qué te parece? Y te vamos a pagar tanto y tanto y tanto. Bueno, yo les dije, hablé con mi esposa, por supuesto, con mis hijos, también con mis padres en Venezuela, y me dijeron, ¿cómo no? Hágale. En ese entonces Venezuela no estaba en una situación como la que está ahora, ni cerca. Total, pasaron esos 3 años y yo seguía haciendo una labor muy eficiente, muy productiva. Las ventas las crecimos año tras año. Y terminado esos 3 años, yo le digo, bueno, ya el contrato se me está venciendo, ya queremos regresar a Venezuela. Y me dicen, no señor, usted no se va para Venezuela, lo queremos aquí todavía más. Y le vamos a servir de patrocinadores, le vamos a ayudar a sacar el certificado laboral para que gestione su green card o su tarjeta verde y regularice su residencia. Entonces, bueno, está bien. En ese tiempo nos había nacido Jessica, una niña que hoy tiene ya 35 años de edad. Y los hijos nuestros, Alfonso y Melania, ya estaban bien adaptados al sistema escolar. Nos estaba yendo bastante bien. Yo estaba muy feliz en mi trabajo. Aida también en el trabajo de ella. Y de verdad que nos estaba yendo muy, pero muy bien. En ese tiempo, una de mis hermanas, mi hermana menor, vino de Venezuela y la tuvimos en nuestra casa, Glenda María, y fue a la universidad y pues estuvo con nosotros en ese tiempo. Y la cuenta que sacamos fue, bueno, Glenda está en la universidad, no la podemos dejar aquí a mitad de camino. Vamos a aceptar pues tener la residencia y nos quedamos 3 años más, así Glenda termina su carrera y nosotros seguimos evolucionando aquí. Total, llegan esos 3 años, conseguimos la Green Card o la tarjeta verde, nos hacemos residentes permanentes aquí en los Estados Unidos y seguimos avanzando, seguimos progresando. Nos mudamos de Bridgeport a Trumbull, compramos casa una vez que nos hicimos residentes y bueno, seguimos avanzando y progresando. Y llegó un punto, ya después de tener 6 años, casi 7 en la radio, en la emisora, donde yo vi una gran oportunidad empresarial. Porque inicialmente yo no había pensado nunca que yo iba a ser un empresario. Eso no estaba en mi plan de vida inicial. Yo me imaginaba o me proyecté como un ejecutivo bien pagado, un ejecutivo bien productivo, pero no como dueño de negocio. Pero en la medida en que yo avanzaba en la radio, que me di cuenta que habían en este país grandes oportunidades para los negocios y veía sobre todo a muchas personas de diferentes países latinoamericanos que emprendían sus negocios, tenían sus restaurantes, envíos de dinero, construcción, diferentes tipos de negocios, como que me empezó a picar el hecho de que yo podía tener mi propio negocio, porque yo hice un estudio demográfico del crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos y me di cuenta del gran potencial que había para los medios hispanos para llegar a ese mercado en particular, o sea, crear medios hispanos para llegar a ese mercado. Entonces se me ocurrió decirle al dueño de la emisora que yo iba a comenzar mi propia empresa de publicidad
¿Por qué? Porque yo estaba limitado solo a vender radio y en el área de Bridgeport. Y yo veía que habían ciudades como New Haven, Waterbury, Meriden, Denver, Hartford, Stanford, Norwalk, donde había una gran población hispana, pero no había medios locales que suplieran la necesidad de los comerciantes de llegar a ese mercado. Y se juntó otro componente. Los mismos negocios americanos, grandes o medianas o pequeñas empresas locales, querían también aprovechar ese gran boom del mercado hispano. Total, tuve un entendimiento con el dueño de la emisora y renuncié a ser gerente de ventas y ser un empleado de la emisora, y me dediqué a mi propia empresa, Falcon Advertising, donde yo podía vender radio, televisión, periódico, direct mailing, revista, billboards, todos los medios publicitarios. El único convenio que hice con el de la emisora es que no iba a vender otra emisora que llegara al mismo mercado. Y eso estuvo muy bien. En ese tiempo entonces yo empecé a vender publicidad para El Sol, para La Voz, para otros medios, inclusive medios americanos, porque como agencia de publicidad yo era un agente libre. Y para la radio seguí vendiendo, inclusive conservé mi propio escritorio, todo, pero como un agente independiente. O sea, yo pasé a ser un subcontratista de la radio porque yo pude conservar mi cartera de clientes y seguir desarrollando mercados, captando clientes nuevos, pero ya era en base solamente a una comisión de venta. Ya no tenía salario, ya no tenía beneficio, ya no tenía nada que me vinculara como empleado a la emisora, sino que yo creé mi propia empresa publicitaria y me hice una persona independiente. En ese interín entonces me di cuenta que aquí en el condado de Fairfield no había un directorio de páginas amarillas. Estoy hablando del año 1995, 96. Y entonces yo dije, wow, aquí hay una gran oportunidad también. Y yo tenía la experiencia en Venezuela de haber sido el gerente de ventas de Corpodata, que es la compañía que producía la Metroguía. La Metroguía era competencia de Cabeguías. Cabeguías era el directorio de páginas amarillas oficial a nivel nacional. Metroguía comenzó en el área metropolitana de Caracas y después se expandió a otros estados, a otras ciudades en otros estados. Total, esa experiencia que yo traje la capitalicé, y con la habilidad de mi esposa, al ser ingeniero en computación y haber hecho ella un posgrado en sistemas de información con especialidad en contabilidad y finanzas, y mi posgrado en mercadeo y publicidad, pues logramos integrar esas habilidades, esa experiencia, y creamos la Guía Comercial Hispana, que fue el primer directorio de páginas amarillas en el área de Fairfield County. La primera edición salió en mi cumpleaños número 40, me acuerdo, el 30 de octubre de 1997. Salió la primera edición de la guía con mucho esfuerzo, un riesgo calculado, porque yo escribí un plan de negocios durante casi un año antes de dar el paso. Y fue un éxito total, por supuesto al principio con mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Comenzamos en el sótano de mi casa con básicamente 3 personas. Mi esposa, Aida, Rosa Di Benedetto, que debo mencionarla, una gran amiga venezolana que fue nuestra diseñadora gráfica cuando comenzamos la guía, y estuvo con nosotros 16 años consecutivos siendo nuestra directora de producción. Una vez que crecimos,
duplicamos prácticamente las ventas de un año a otro y alcanzamos un crecimiento sostenido. Pues empecé a tener más personal de ventas, personal de distribución, personal administrativo, porque al principio mi esposo y yo y mis hijos éramos lo que distribuíamos la guía. Bueno, eso fueron horas y horas y horas y horas de trabajo incontables, y logramos superar los primeros 5 años, fuimos creciendo, haciendo un nombre. A los 8 años de estar en el sótano de mi casa tuvimos que salir para un espacio comercial que lo mantuvimos por 12 años más después. En total estuvimos 17 años en operaciones, con 16 ediciones, porque el último año, pues ya la edición número 17 decidimos no sacarla. ¿Por qué? Porque ya en el año 2008, 10, 11, hubo un impacto, una recesión económica aquí en este país. Y bueno, las ventas bajaron. Sin embargo, superamos un poco porque redefinimos la estrategia. Ahora, sucedió algo que impactó el mundo de la publicidad a nivel de los medios tradicionales, incluyendo las páginas amarillas, y fue el impacto del Internet. Ya en el 2012, las ventas empezaron a bajar desde el 2009, 10, 11. En el 2012 ya estábamos en un punto donde era insostenible y tuvimos que tomar la decisión de cerrar la empresa. En aquel entonces teníamos 12 personas trabajando con nosotros. Llegamos en nuestro mejor punto de desarrollo, llegué a tener hasta 17 personas trabajando. Y tuvimos que cerrar porque ya no era económicamente rentable. Y la tecnología de cómo las personas buscan la información, el impacto del Internet fue demasiado grande. Y yo tuve la visión con mi esposa de cerrar la guía. Otros siguieron en el mercado y eventualmente esos libros que eran así gordotes empezaron a bajar, a reducir, hasta que la industria a nivel mundial simple y llanamente fue desapareciendo. Actualmente ya no existe la industria de páginas amarillas. Ahora está el Internet, está Google, máquinas de búsqueda, publicidad digital, páginas web, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. El mundo de la publicidad cambió por completo. Yo me tuve que reinventar. Yo cerré esa empresa en el 2013, pero debo decir lo siguiente, que esos 16 años que tuve trabajando y desarrollando la guía hispana y Falcon Advertising, logré yo especializarme cada vez más en lo que son los pequeños negocios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mis clientes eran negocios locales. Yo tenía cuentas nacionales, cuentas regionales, pero el 80% de mis clientes eran negocios locales, pequeños negocios y hasta micronegocios. Yo ya tenía la base, la fundación académica cuando estudié sociología, porque mi tesis de grado fue en la estructura de liderazgo en la pequeña y mediana industria, y yo estudié una especialidad de sociología de las organizaciones y me especialicé en la pequeña empresa en Venezuela. Recuerdo que fui a algunos congresos con Fede Industria, trabajé como asistente a uno de los investigadores en el centro de estudios de la empresa en la Universidad del Zulia. Mi tesis la hice sobre la pequeña empresa, la estructura de liderazgo, y desde entonces me enfoqué en estudiar lo que es la pequeña empresa. No me interesó las grandes corporaciones, las transnacionales, ni el sector público me llamó la atención. Yo me dediqué profesionalmente a entender a profundidad la dinámica de las pequeñas empresas y un poco entender
las razones del éxito o del fracaso de estos negocios y cómo ellos podían seguir evolucionando hasta ir creciendo y así sucesivamente entender pues con mucho detalle lo que sucede en el mundo de las pequeñas empresas. Esa experiencia, la vine a capitalizar tremendamente aquí en los Estados Unidos, porque durante el tiempo en que yo le vendía una publicidad a un cliente para la guía o para el periódico o para la radio o para la televisión, yo hacía lo que se llama un media proposal o una combinación de medios publicitarios. Pero entonces en las gestiones o en las conversaciones con los clientes me decían, mira, a propósito, Clodomiro, tengo este problema, por decir, en el Departamento de Recursos Humanos, tengo mucha rotación de personal, no logro conseguir las personas adecuadas, o si no, tengo problemas con las cobranzas, tengo problemas con los proveedores. Wow, empezaron como a preguntarme muchas cosas adicionales a la publicidad, que era mi especialidad. Y me convertí prácticamente en un consejero empresarial como un valor agregado a la venta de la publicidad. Eso, después que yo cierro la guía, digo yo, bueno, ya no voy a vender publicidad, yo tengo que vivir de algo, yo tengo que hacer, porque yo dejé prácticamente de vender periódicos, radio, televisión, todos los medios tradicionales los dejé y creé entonces una compañía que llamé Falcon Vargas and Associates. Inicialmente la llamé de Falcon Vargas Group y me dediqué a ser un consultor empresarial. Por supuesto, cobraba por mi servicio y ya yo tenía una cantidad de clientes que ya me conocían y les seguí dando servicio. Entonces resulta que en el año 2014, a principios del año 2014, ya yo conocía de SAMA, de Spanish American Merchants Association. Ya los conocía, el señor Julio Casiano ya era un gran amigo mío, el señor Julio Mendoza. ¿Y por qué los conocía? Porque yo en todo ese tiempo que estuve en la guía, en Falcon Advertising, yo era un gran activista comunitario. Yo donaba mucho de mi tiempo y servía en organizaciones sin fines de lucro, daba conferencias aquí, conferencias allá, me invitaban para ser el conferencista en ciertas reuniones. Donaba mucho de mi tiempo voluntariamente para el beneficio de la comunidad. Yo me enfocaba en el área empresarial, pero también a veces me invitaban a hablar a los estudiantes de bachillerato, por ejemplo, que iban a comenzar, tenían que enfrentarse a lo que iban a decidir después que iban a estudiar. Yo tengo una historia interesante en ese respecto, que yo empecé a estudiar ingeniería petrolera y duré 1 año y medio, casi 2 años en la facultad de ingeniería, pero después me cambié para sociología. Y esa fue una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida. Y esa experiencia yo la narraba cuando me invitaban para hablarle a los estudiantes que estaban terminando la escuela secundaria, aquí se dice el high school, y antes de ellos ir a la universidad, y lo hice pues en varias oportunidades. Pero volviendo al tema de cómo me convertí en un asesor empresarial, prácticamente porque me tuve que reinventar, porque ya los medios publicitarios ya no... medios publicitarios tradicionales, quiero aclarar, porque yo debo admitir muy humildemente y con mucha claridad de que yo soy un baby boomer, yo soy de la vieja guardia. Yo no anticipé en mi plan de negocio el impacto del Internet. Yo ni sabía casi manejar la computadora. Yo era al estilo viejo, por decir, los medios tradicionales. La tecnología avanzó y yo me quedé atrás. Sin embargo, al lograr reinventarme, conseguí también una manera de contribuir con la sociedad, una manera de contribuir con el crecimiento económico de la región, haciéndome un asesor empresarial. Y lo empecé a hacer por mi cuenta, en mi oficina, porque yo había comprado las oficinas donde alquilamos en Stratford.
Y ahí pues tenía mucho éxito, tenía muchos clientes. Sin embargo, pues no era igual a cuando yo tenía la guía. O sea, la diferencia económica en cuanto a las ventas y los ingresos era tremenda. El volumen de trabajo no era tampoco así tan grande y empecé a pensar, yo tengo que buscar la manera de combinar este trabajo con otras cosas. Y ahí me afilié a algunas empresas de multinivel, pero ese es otro cuento que no voy a tratar en este momento. Total, en aquel entonces, Julio Casiano, del Small Business Administration, con quien yo había ya compartido en muchas oportunidades seminarios, yo como instructor invitado, todo eso voluntario, me comentó de que había una posición vacante en SAMA, en The Spanish American Merchants Association, y me contactó con el señor Julio Mendoza, el director ejecutivo, y me concedieron una entrevista. Y ya me contrataron, pero así, rapidito. Ya SAMA había sido mi cliente por un proyecto de consultoría que yo les había hecho para llevar el programa de entrenamiento y capacitación al área de Norwalk y Stanford, ya que SAMA se enfocaba básicamente en las ciudades de New Haven y Hartford. Después de que yo hice ese trabajo, recomendado pues por el señor Julio Casiano, el señor Julio Mendoza me ofreció la posición a tiempo completo y bueno, yo le dije sí, cómo no, y me fui con SAMA y yo tuve que cerrar entonces Falcon Vargas and Associates porque había un conflicto de intereses, porque los mismos clientes y que yo tenía a nivel privado les daba yo los servicios que SAMA les iba a dar también. Entonces mis clientes estaban muy felices porque todos se fueron, me siguieron a mí a SAMA y entonces ahí yo les daba los servicios gratuitamente porque SAMA me paga un salario para yo ser un Small Business Specialist y yo darle el asesoramiento a todos estos clientes. Bueno, ya en el año, yo empecé con SAMA la primera vez en el año 2014, en mayo del 2014. Tuve el 2015, 2016 y 2017. En aquel entonces, conozco a alguien en una situación de esas de networking, de esas situaciones donde uno va conociendo diferentes personas, un individuo que trabajaba con el gobierno federal, y en la conversación el hombre me dice después que le pareció que yo estaba en el perfil de lo que estaban buscando como Partnership Specialist para el censo del 2020. Eso fue a finales del 2010, como en diciembre del 2017. Y cuando me dijo de el salario, wow, yo dije, pues ese salario está muy bueno. Y de verdad que era un salario y paquetes y beneficios que me llamaron mucho la atención. Y yo estaba muy feliz y muy contento en SAMA, pero wow, la oferta con el gobierno federal a nivel en el Departamento de Comercio me llamó mucho la atención y de repente como que me interesó, wow, trabajar para el gobierno debe ser interesante. Y ya van a ver cómo continúa esta historia. Resulta que entonces yo me voy de SAMA en diciembre del 2017 y comencé a trabajar en el Departamento de Comercio me estoy confundiendo con las fechas, ya va. Sí, yo duré con el Departamento de Comercio bajo un contrato de 2 años hasta septiembre del 2020, porque el censo fue en octubre. Déjame ubicarme, el censo fue en octubre, ya, sí, cuando hubo efectivamente el censo, y nuestra labor culminó el 30 de septiembre, porque nuestra función en el caso mío era ser un Partnership Specialist, que era
conectarme con diferentes organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de base, organizaciones comunitarias que pudieran servir de promotores del mensaje del censo, que pudieran llegar a las personas que finalmente eran las que iban a responder el censo. Entonces nos tocó una labor educativa a través de workshops, conferencias, seminarios, exposiciones en las ciudades principales del estado de Connecticut, creando, como en inglés se dice, awareness, creando conciencia de que el censo venía, de que los inmigrantes no tenían que tener miedo, que era seguro responder, porque siempre tradicionalmente en el censo las personas que no tenían un estatus digamos regular, les daba mucho miedo responder, y eso ha sido un problema por muchos años. A través de estos partnership specialists o miembros especializados en conectarse con la comunidad, personas en quienes ya tenían un nombre en la comunidad y las personas de alguna manera podían creer en ellos, tener algún tipo de liderazgo, favorecía a que el mensaje del censo fuera aceptado. Y así fue. Ese fue un contrato de 2 años y con excelentes beneficios, con excelente salario y todo. Y una vez que el contrato se me cumplió, tuve una oferta de seguir con el gobierno, pero para decirles la verdad, como que me pareció que era demasiado esclavizante, sería la palabra, demasiado rígido. Yo venía de ser dueño de mi negocio por 17 años, no estar sometido como una estructura tan rígida. Toda mi vida yo me enfoqué en la pequeña empresa, como que trabajar para una organización tan grande y tan burocrática como es el gobierno me afectó un poco, en el sentido de que no encajaba con mi estilo de vida y como yo quería vivir mi vida, con el grado de flexibilidad y de libertad que yo necesitaba para sentirme bien, independientemente del dinero que pudiera ganar. De esa manera, en diciembre del 2020 me tomé el noviembre de vacaciones, por decir algo, y el señor Julio Mendoza de Sama, cuando pues supo que ya yo no estaba con el gobierno federal, pues me llamó por teléfono y conversamos, llegamos a un arreglo y volví a empezar a trabajar para Sama. En este momento, ya en la misma posición de Small Business Specialist, pero ya no encargado solamente del área de New Haven, sino que también empecé a atender el área de Hartford. Y actualmente sigo en esa misma posición como un especialista en pequeños negocios, proveyendo servicio a personas emprendedoras que quieren comenzar un negocio y también a negocios que ya están establecidos y quieren mejorar sus operaciones. Ya entonces desde el año 2020 estoy en Sama de nuevo. Entonces ya estamos en el 23 y bueno, sumando desde el 14 hasta el 23 ya son como 9 años. Lo interesante es que cuando llegué de nuevo a Sama estaban mis compañeros y me recibieron muy bien. Mi escritorio el mismo, era la misma computadora, pero cuando llegué después me pusieron una computadora nueva, más potente, y los sistemas estaban mejorados. Y de verdad que me siento muy feliz de trabajar con Sama. La misión de Sama me encanta, que es básicamente ayudar a progresar a las personas que tienen un espíritu emprendedor y quieren echar para adelante sus negocios. Es muy consistente con mi filosofía personal de vida, que es ayudar a que las personas avancen, que las personas progresen, a dar servicio. Yo me defino como un cristiano práctico. Yo soy un hombre cristiano y creo en dar servicio, creo en que las personas que tienen el deseo genuino de echar para adelante merecen pues ser ayudadas. Y
ayudarles a que las condiciones necesarias para su éxito pues sean facilitadas. De esa manera estoy capitalizando como Small Business Specialist, como un asesor empresarial, mi experiencia académica como sociólogo, con el posgrado después que hice en administración de empresas, toda mi experiencia como dueño de un pequeño negocio aquí en los Estados Unidos, todo el servicio que le he proveído o le he dado a los comerciantes y a la comunidad en general, y el deseo siempre de que esa experiencia que yo tuve, que nunca pensé ser empresario, pero en este país el hecho de poder tener su propia empresa como que es parte de la cultura de los Estados Unidos, el ser emprendedor. Yo pasé por esa experiencia y he visto en todos estos años muchas personas que han tenido esa misma, digamos, esa misma visión y han tomado la decisión de arriesgarse, y hoy son empresas de éxito donde no solamente se ha mejorado la condición de esa familia, sino que han generado empleo, como en mi caso. Yo generé empleo. De hecho, hasta una de las personas que trabajó conmigo le serví de patrocinador para que consiguiera su tarjeta verde o su green card. Y puedo pues contar y contar y contar las grandes satisfacciones que yo tengo cuando una persona que llega a la oficina hoy con la idea tímida de que tiene 4 o 5 años trabajando en una pizzería, en landscaping, en construcción, pero que cree que ella o él pueden tener su negocio propio, pero que no saben por dónde empezar. Entonces yo les digo, venga acá que yo la voy a ayudar o yo lo voy a ayudar. Y empezamos un proceso de análisis, de evaluación, y empezamos a hacer lo que se llama un plan de negocios y a explicarle lo que implica ser dueño de negocio, las reglas, las regulaciones legales, los aspectos contables, los aspectos de finanzas, los aspectos de mercadeo. Y las personas empiezan a entender. Nosotros también damos seminarios online por lo de la pandemia, pero ya vamos a volver a empezar a darlos en persona. Y prácticamente me he convertido en un instructor, un profesor. Hasta tengo de sobrenombre que me dicen profesor. Profesor, me dicen algunos amigos, porque siempre estoy enseñando. Y también en un consejero empresarial. Y eso llena mi vida de mucha satisfacción profesional, y es a lo que me voy a seguir dedicando por el resto de mi vida. Llevo al Caribe. Cuando yo me vine de Venezuela, pues me traje mi música, mi cultura, mi cuatrico parrandero, como yo digo. Pero quiero decir un poquito antes. A los 8 o 9 años de edad, mi papá Luis Ramón, me regaló un cuatro. Y mi mamá, Nancy María de la Cruz, se dedicó a enseñarme a tocar el cuatro. Recuerdo que me enseñó las 4 canciones básicas. Dumbi Dumbi, Compadre Pancho, Creí y Dominó. Esas 4 canciones. Mi madre tendría yo que 10, 12 años. Y empecé yo a tocar el cuatro. Yo tengo familia, también un mi tío Pedrito, que yo le llegaba, tío, mira, ya me sé esta canción, y él me aplaudía y se regocijaba. Le llegaba a mi abuela, mira, abuelita, ya sé tocar esto. Le llegaba a mi abuela Antolina, mi bisabuela, perdón. Mamá Antolina, mira, me sé tocar esto. Y ahí empecé yo a darle ya a los 12, 13, 14, 15, a los 16 años. Empecé a reunirme con mi primo Alirio Meléndez, por su papá, y es un gran músico. Y ahí empecé yo a hacerme un músico un poco más en serio, porque
Él fue el que primero me enseñó a tocar la mandolina, me ayudó a avanzar mucho con el cuatro y me dio las primeras lecciones en el arpa. Eso tendría yo 16, 17, 18, 19 años. Y siempre de ahí en adelante empecé a ser parte de diferentes grupos musicales, sobre todo familiares. Yo hasta tenía grupo con mis hermanas de Aguinaldo. Yo tocaba el cuatro y ellas cantaban, mis 5 hermanas. El grupo Trébol, me acuerdo, bajo la dirección del señor Julián Arenas de Barquisimeto. Solo así quiero yo ser. La historia de Azobén comienza en el año 1999, cuando hubo el gran desastre allá en Vargas, en Venezuela, que hubo un gran diluvio y hubo una gran catástrofe. Entonces, espontáneamente, aquí los venezolanos empezamos a organizarnos como una reacción, una respuesta a todo eso que había pasado en Venezuela. Yo pues tuve la iniciativa de empezar a convocar amigos a que hicieran donaciones de ropa, me contacté con la Cruz Roja, pero esas fueron acciones como individuales, personales. Igualmente otros líderes comunitarios que yo no conocía en Norwalk y en Stanford también empezaron a actuar, a buscar insumos, a buscar colaboración, a buscar cosas para enviar a Venezuela. Después que superamos todo eso y nos conocimos, wow, gente nueva, salieron venezolanos que yo ni sabía que estaban aquí, ni ellos sabían que yo estaba aquí. Pareciera que los venezolanos hasta el año 1999 estábamos como todos dispersos y en el anonimato. Con ese desastre pues que hubo en Vargas, entonces salimos y empecé a conocer a diferentes líderes venezolanos, hombres de comunidad, hombres de empresa, y después de que esta situación más o menos se superó y mandamos para Venezuela unos contenedores, trabajamos con el consulado de Venezuela, con la Cruz Roja. Después de que esto más o menos se superó un poco, mira, surgió la idea de que, wow, ¿por qué no nos organizamos de una manera un poco más formal? Y entonces en el año, principios del año 2000, y yo debo mencionar personas de aquel entonces, hasta donde me alcance la memoria, el señor Gani Barrera, que en paz descanse, él, un líder de la ciudad de Stanford, el señor Vicente Díaz, un líder de la ciudad de Norwalk, también la señora María Caguao, Gladys Caguao, Chiro Caguao, Alexander Lima del área de New Haven. En esa época los conocí y todavía conservamos amistad. Igualmente estas personas que acabo de mencionar, José Graterol, también lo conocí en aquel entonces. Hicimos una gran labor, digamos, de recolección de ropa, de alimentos, de agua, de materiales. Hicimos un maratón en Nueva York, participamos en un radiotón con la Cruz Roja y total hicimos una excelente labor y quedó una amistad muy bonita con todas estas personas que no nos conocíamos y empezamos a reunirnos ya un poco más. Las fiestecitas que teníamos, ya no éramos 4 o 5, sino ya éramos como 20 o 25, un poquito más de venezolanos, hasta que en el mes de enero o febrero del año 2000 empezamos a madurar la idea de que por qué no nos formalizamos y creamos una asociación de venezolanos aquí en el estado de Connecticut. Y efectivamente la primera reunión se llevó a cabo en la casa del señor Ganímedes Barrera en la ciudad de Stanford. Estaba el señor Ender Albán también, debo mencionar, y perdónenme si se me escapa algún nombre. Hay otro nombre que es el Mateus. Él se fue para la Florida, ahorita no me acuerdo completo de su nombre. Pero total, nos reunimos y salió una resolución de esa reunión de formar la Asociación Venezolana de Connecticut y me nominaron a mí para ser el presidente. El vicepresidente, si mal no recuerdo, el señor Ender Albán.
el tesorero Ganímedes Barrera, secretaria es la señora María Caguao. Me perdonan si la memoria no está como muy bien, pero definitivamente comenzamos, hicimos un plan de trabajo, creamos diferentes comités, comité de deporte, comité de cultura, comité de ayuda humanitaria, comité de actividades y tuvimos un grupo el comité de danza y folclore, y eventualmente inclusive creamos el conjunto de gaitas Azoven Gaitero. La misión de Azoven desde un primer momento fue ser una organización cívico-cultural y deportiva, y la misión fue establecida como la de unir a los venezolanos en Connecticut a través de la realización de actividades sociales, cívicas y culturales. Básicamente buscar la unidad sin importar el credo político, el sexo, la edad, las preferencias sexuales, orientación sexual, ningún tipo de criterio de prejuicio. Fuimos muy entusiastas y muy activos desde el comienzo en crear actividades como el Gran Picnic, que se celebraba en el mes de la venezolanidad, el izamiento de la bandera. Por primera vez en Norwalk izamos la bandera en el año 2007, y hasta yo compuse un pasaje que se llama Fiesta en Norwalk. Desde el 2007 hasta la fecha seguimos izando la bandera todos los años el 5 de julio. Tenemos Azoven Gaitero, tenemos Azoven Ritmo y Folclore. Hemos participado en diferentes eventos deportivos. Por ahí tengo un trofeo del Venezuela Softball Team, un equipo de softball donde los venezolanos siempre están dando palo. Equipo de voleibol, y hemos hecho torneos de bolas criollas, torneos de dominó, torneos de bowling. Por aquí tengo unas medallas guindando, que es de los torneos de bowling que hemos hecho, la Copa del Amor y la Amistad, y diferentes actividades de entretenimiento. Actualmente, después de cuando llegó la pandemia, pues no pudimos izar la bandera en 2 años, pero ya el año pasado, en el 22, volvimos a izar la bandera, que hasta yo no pude ir porque me dio COVID. Y este año de nuevo izamos la bandera. Tenemos varias proclamaciones que el alcalde de Norwalk nos ha entregado. Si me permiten, les puedo mostrar las proclamaciones que hemos recibido para Azoven de parte del alcalde de Norwalk. Hemos participado en diferentes festivales multiculturales en Hartford, en Farmington, en Stanford, en Norwalk, en Bridgeport, siempre representando a Venezuela con su música, su comida, su cultura, el colorido pues que nos distingue, y hemos estado ahí siempre presentes, culturalmente, musicalmente, y hemos siempre dejado en alto pues el nombre de Venezuela en cualquier actividad que hemos participado. Bueno, imagínate, esto es un hecho sin precedentes en la historia, no solamente de Venezuela. Yo me atrevería a decir que de América Latina ya estamos hablando como de 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela y están en diferentes partes del mundo, en Europa, en América Latina y en otros continentes. Es una situación muy lamentable, pero conocemos las razones. Venezuela está bajo un régimen que ha significado un retroceso y un deterioro de las condiciones de vida del venezolano. Nosotros en Azoven hemos establecido un criterio de no utilizar a Azoven como una plataforma política ni para un bando, ni para el otro, ni para un partido, ni para el otro. Hemos sido bien consistentes en mantenernos, yo no diría alejados de la política, pero no envueltos en la política en el sentido de preferir o abogar por un partido o por otro. Nos hemos enfocado en la parte cultural,
como he dicho, en la parte deportiva, en la parte cívica y en el apoyo a los venezolanos que llegan a este país. La información es muy valiosa. Yo puedo dar nombres y personas que han llegado aquí que de alguna manera, ya sea por la página web, por Instagram, por referidos de alguien, llegan aquí y se van contactando dónde están los venezolanos, y ahí hemos nosotros actuado para ayudarlos. Repito, lo que está sucediendo en Venezuela es una situación sin precedentes en la historia de nuestro país y es una situación muy, pero muy lamentable. Las razones, bueno, yo pienso que el público más o menos sabe qué es lo que está pasando. Mientras tanto, nosotros aquí seguiremos apoyando a los venezolanos que llegan, sobre todo a esos niños que han nacido aquí o niños que han llegado a una muy corta edad, personas que hoy son refugiados políticos y por lo tanto no van a poder regresar a Venezuela. Van a echar raíces aquí y van a crecer aquí, van a envejecer aquí y sus hijos también. No obstante, nuestra misión va a seguir siendo la de mantener nuestra cultura, mantener nuestras raíces, nuestro origen y sentirnos orgullosos no solamente de ellos, sino de compartirlo con todas esas comunidades que hay aquí en los Estados Unidos. Dejo una estela del rumor. Bueno, el mensaje se puede resumir en una palabra: sí se puede. Este es un país donde hay grandes oportunidades para progresar. Yo mismo no pensaba que iba a tener un negocio propio, que iba a desarrollar una empresa, que iba a generar empleo y que iba a alcanzar el estándar de vida que hoy tengo, producto de mi trabajo y de la educación que he recibido. En este país deben, por supuesto, hacer lo siguiente: entender las reglas de juego y vivir por las reglas del juego. Y me refiero a las leyes, a los sistemas, a las regulaciones. Segundo, mi recomendación que siempre doy: tienen que aprender el inglés. No pueden conformarse con machaquearlo o tener aquí años y años y años y lo que hablan es español y no le ponen cuidado al aprender el inglés. Es necesario que aprendan inglés. La otra, la computación. Señores, estamos en un mundo computarizado, un mundo digital. Si no tiene una educación universitaria formal, no sabe mucho de computadora, no se ponga eso como un obstáculo. Avance en el estudio de la computadora. No solamente el celular, los jueguitos, sino en el manejo y el entendimiento de lo que es la informática. La educación es la clave. La educación es tal vez la columna vertebral de lo que se puede lograr en este país y en cualquier otro país. Y otro consejo que hoy les quiero dar a todas esas familias venezolanas que hoy ya están arraigadas aquí, que tienen niños que vinieron pequeños o que tienen niños que están naciendo aquí: mantengan el idioma, enséñenles español. Hablen español en su casa y bien hablado. Y que cuando estén en la escuela hablen y tomen cursos de español para que sean bilingües. Yo puedo hoy ser testigo de otras comunidades que llegaron mucho antes que los venezolanos de Europa, y no voy a decir quiénes para no ser, digamos, tan específico, que le prohibían a sus hijos hablar el idioma nativo en sus casas, y hoy esas personas solamente hablan inglés y se lamentan mucho de no hablar su lengua natal cuando llegaron a este país. Así que esos niños que hablen inglés, claro que sí, pero que hablen español y que amen a Venezuela, que conozcan su historia, que conozcan sus valores. Cuando Asoben hace un evento gaitero familiar, es para que vengan con los niños, con los jóvenes, para que aprecien nuestra cultura.
cuando hacemos un evento cultural, cuando pasamos una invitación por WhatsApp para que vengan a una presentación de Asobén Ritmo y Folclor. Es una invitación que se les extiende a toda la familia, para que esos niños, esos jóvenes vean lo que es nuestra cultura. Así que aunque estemos aquí, yo tengo 36 años de estar en los Estados Unidos y mi identidad como venezolano se ha mantenido intacta y, como dije al principio, al contrario, se ha magnificado. Yo soy ciudadano americano, igual que mi esposa, igual que mis hijos. No obstante, somos venezolanos, nos sentimos venezolanos y estamos orgullosos de ser venezolanos. Y aquí en este país hemos aprendido a apreciar las culturas de todos los pueblos. Pueblos de América Latina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, de todos los países. Y en este mes de la Hispanidad ha sido una gran oportunidad para asistir a diferentes eventos donde hemos apreciado las danzas, los bailes, la música de otros países latinoamericanos. En el desfile de la Hispanidad que va a suceder el 8 de octubre en la Quinta Avenida en Manhattan. Eso es una belleza de desfile donde cada país lleva su carroza y el orgullo de ser colombiano, argentino, peruano, mexicano, venezolano está ahí, puertorriqueño, dominicano, lo que sea. Es un esfuerzo, sí, es un maratón, vamos a estar claros. Ir para allá desde Connecticut y pasar todo el día, pero una vez al año. Y llevar a los niños jóvenes, a los niños adolescentes, para que aprovechen y miren, y usted refuerza de que somos venezolanos y que estamos aquí, pero nunca vamos a dejar de ser venezolanos y de corazón. En una canción que me desvela. Yo quiero que me recuerden en dos palabras, como un miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué digo eso? Porque yo soy un cristiano práctico. Yo aprendí desde muy pequeño la fe cristiana por mi madre, por mis padres, por mi familia. En este país conocí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el 11 de diciembre del año 1987 y el 16 de enero de 1988 me uní a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y prácticamente volví a nacer en Cristo. Y de ahí en adelante, pues, he vivido una vida, vamos a decir que si antes era un buen cristiano, ahora soy mejor, porque ahora soy práctico, ahora soy, o desde entonces he sido una persona que me he entregado al servicio, al entender que servir a nuestro prójimo es lo que el Evangelio, en resumidas cuentas, nos enseña. Todos queremos ser felices y el propósito de la vida es ser feliz. Pero uno no puede ser feliz solamente acumulando riquezas, porque si no, muchos ricos que hay en el mundo, pues fueran felices, pero resulta que no son. Yo he conseguido la verdadera felicidad en vivir una vida donde Dios es lo primero para mí, nuestro Padre Celestial, donde Cristo es mi fortaleza y donde el Espíritu Santo es mi guía, donde el Evangelio y todos sus principios y sus mandamientos que han sido creados para nuestra felicidad y dicha, vivirlos, pero no vivirlos entre cuatro paredes o dándome golpes de pecho, no, vivirlos ahí en la vida diaria, ayudando, sirviendo al prójimo, ayudando a que las personas progresen, llevando el mensaje del Evangelio a todo el que uno pueda llevárselo. Las personas, por supuesto, son libres de aceptarlo, rechazarlo, de tener su fe. Nosotros respetamos, y yo en particular respeto el derecho de cada persona a creer lo que quiera creer. Todos somos hijos de Dios, pero yo he conseguido la felicidad plena en el servicio al prójimo, en ser un hombre fiel a los convenios que he hecho con Jesucristo al bautizarme
y al ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y así es que quiero que me recuerden como un miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque todo lo que yo hago no es para mi propia gloria, sino para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado, para que a través del ejemplo que yo puedo darle a la comunidad sea un ejemplo práctico cuando en las Escrituras dicen somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Y eso es lo que yo quiero ser y ser recordado, como que le puse sal a la cosa, el ánimo, la alegría, y que fui una lucecita que alumbró a tantas personas que pudieron estar a mi alrededor. Tiene que ser corazón, fuego y espuela. En COVEX, Envío Express Venezuela, servicio de encomiendas, viajes ejecutivos, nuestro servicio rápido y seguro. Dental Solutions Norwalk, Dr. Elías Pimentel, es la principal clínica de odontología familiar, estética, cirugía oral, implantes y práctica de endodoncia en el condado de Fairfield County, Connecticut, Estados Unidos. Wyndham Garden Chinatown. Ven y vive con comodidad y disfruta de nuestro restaurante y bar. 93 Bowery, New York, New York, 10002. Se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta.